Muy buenas tardes, José María. Muy Muy buenas buenas tardes. tardes. Hoy tenemos el gusto de tenerte en Libros y Cámara, un espacio dedicado a la literatura y al cine. Y bueno, y nada menos y nada más que con Henares, tu nueva novela, recién premiada en el Premio Nacional de Policía Nacional, si no me equivoco, en 2025. Recomendadísima. Os va a encantar. Os va a, a envolver. Y aparte de eso, como son capítulos tan cortitos, pues es como que está deseando que se lea uno vamos, que se lea, que sacar uno para volver y seguir leyendo y seguir leyendo. Maravillosa la novela. Para que te conozcan los lectores, que ya son muchos los que te conocen, pero bueno, aquí en Libros y Cámara cada vez somos más suscriptores, nos ven desde muchísimas partes del mundo. Y bueno, vamos a presentarte un poquito qué tal, sabes lo que quieres. Eres José María Solís, licenciado en Derecho, y que trabaja en la Jefatura de Servicio Público de Ayuntamiento, ¿no? En Ayuntamiento Jurídico, perdón, en Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Ha Eso recibido es. muchísimos premios, 50, ¿no? 50 premios, entre ellos esta nueva novela, como vuelvo a repetir, Premio Nacional de la Policía. Bueno, yo te diría muchas cosas de tus personajes, que me han calado, que me han gustado, que han sido de esos personajes que te puedes encontrar fácilmente en la calle, que son de esos personajes que te puedes encontrar en un bar tomándote algo y que te dejan huella. Y eso es lo que me gusta a mí, los personajes, que sean reales, que cuenten una historia que pueda ser creíble y real. Entonces, bueno, pues vamos al grano, vamos a las preguntas. Muy bien. También antes me has contado, antes de la grabación, me has comentado que antes dabas cursos, ¿no? Antes dabas cursos, clases, como profesor de oposición, ¿no? Sí, Y dejaste todo para esto. sí. Hasta el año 2008 tenía unos 30 y tantos premios. Desde el 2000 al 2008, hoy, que lo hemos comentado, hoy precisamente, en el día que estamos grabando, se cumplen 25 años Madre mía. de la fecha en que gané mi primer premio de novela, que fue el Arte Joven de Novela de la Comunidad de Madrid, por De Madera de Pino. Y desde esa fecha, en los 8 años siguientes, 30 y tantos premios. Pero es verdad que en 2008 dejé de trabajar por cuenta ajena, que ya preparaba opositores, empecé por cuenta propia, y la consecuencia del éxito que tuve casi inmediato fue eso, estar 15 años escribiendo manuales jurídicos y solo pudiendo escribir de ficción algún que otro relato breve y microrelatos, que todavía gané unos cuantos premios más, pero todo en microrelato. Entonces, dejé todo para volver a la novela. Sí, bueno, dejé esa parte de mi vida que era una parte muy interesante, muy vocacional también, pero sí, Ya. sí, lo dejé para esto, para esta novela además. La primera pregunta que te voy a hacer, que no está ni en el guión, es ¿qué tiene la literatura que te ha enganchado tanto para dejar esas clases a tantas personas como impartió las clases para que estés hoy en día, bueno, pues dedicándote a escribir entre los trabajos que haces, claro está. Pues, a ver, me gusta mucho la docencia y soy un vocacional y además es algo que me apasiona y que me encanta, pero el problema es que me gustaría poder hacer todo a la vez. No se puede hacer todo a la vez. Una novela es muy absorbente y tus personajes y la forma en que tengo yo de entender la escritura es muy absorbente. Tus personajes te requieren un tiempo. Yo ya tengo perdidas entre comillas porque también me gusta mucho mi trabajo las mañanas. Entonces, con las clases no tenía ni tardes ni fines de semana así durante 15 años. Entonces, necesitaba ese tiempo y como llevaba 15 años sin poder escribir nada largo, se me acumulaban las historias y la necesidad de contarlas y de contarlas a mi manera. Entonces, estuvimos buscando, porque mi mujer lo tenía muy claro también, ¿eh? Y estuvimos buscando un hueco y no lo encontrábamos hasta que dijimos, mira, vamos a poner fin, se dan las circunstancias de que por la mañana puedo coger otro tipo de trabajo un poquito más de mayor nivel, por decirlo de alguna forma, y predirectivo que llaman en la administración, y luego ya tener muchas tardes libres y sobre todo los fines de semana y volcarme en eso, en una cosa que es una pasión, que es crear Una personajes, pasión, ¿verdad? Es una pasión. Es una pasión tanto leer como escribir, ¿verdad? una necesidad y una terapia. O sea, Sí, me ha sacado de muchas cosas. Siempre tú tienes un problema. Yo le digo a la gente, a mis compañeros, yo tengo un problema en el trabajo con la típica persona mala, para mí el mundo está lleno no, pero hay mucho psicópata, ¿no? Pues sí, tengo un problema con un psicópata, pues yo llego por la tarde y lo mato.
Y pero yo me voy más contento. Es una felicidad más absoluta. Es Sí, que, ya veréis la próxima novela. La próxima novela mata a un montón de gente que es, pues eso, gente, pues que un montón de gente, a unos cuantos, ¿no? ¿sabes? Este hace. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que, mira, el viernes pasado entrevisté a Marta Cibelina, le doy aquí un saludo, Marta, y le pregunté, o sea, a todos casi le pregunto lo mismo, ¿qué nos gusta más de la novela negra? ¿Los buenos o los malos? Porque ¿a ti qué te gusta más? ¿Los buenos, los personajes buenos o los personajes malos? ¿Qué te gusta más? Pues mira, yo el personaje, como yo creo que no hay bueno bueno ni malo malo, intento que mis malos tengan algo, por lo menos algo de conciencia, pero es verdad que hay gente que carece de la más mínima empatía y que le da Vamos, bien. exactamente igual. Yo creo que cualquier personaje, esto tú que te gusta también el cine, yo he estudiado guión en televisión española, estudié guión de series y estudié guión cinematográfico, es verdad que te cuenta que en función de cómo manejas la historia, todos sentimos una cierta afinidad incluso por el malo. ¿Cuántas veces hemos visto al malo que está enterrando el cadáver de la persona que acaba de matar y tú, no, no, así no, que te van a pillar o no lo puedes evitar. Tienes una cierta empatía con esa persona, ¿no? Pero sí, tiene la maldad, tiene una importante atracción hacia nosotros. De Y hecho, yo, aparte es lo que dices, tienes un problema y luego te vas a la tarde a tu casa y le pones a escribir y dices, a este lo mato. claro, y es, y es maravilloso, ¿no? Y Es es una... maravilloso, te sirve como terapia, es verdad, es verdad, Sí, 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 sí. es verdad. Sí es. Bueno, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación en Libros y Cámara. Al revés, gracias a ti por acordarte de mí y hacerme un hueco. No, nada, por supuestísimo. Bueno, Henares. Yo decía, qué nombre tan sencillo, Henares. ¿Qué tendrá? Pero es que la portada es súper sencilla. Y de lo sencilla que es llamativa. Y llama la atención. Y decía, Henares, una bufanda roja. Uf, ¿qué será? No sé. Me recordaba portadas de otras novelas que he leído. Nada que ver, nada que ver, o sea, nada que ver. Es algo que a mí me ha llevado hasta la última página y no me he dado cuenta. Me lo he leído en 3 días. No te digo más. Bueno, pues estos personajes que has descrito, como bien he dicho antes, te lo puedes encontrar en la calle. Son personajes que son cercanos en el sentido de que ¿quién nos ha tomado un café con un portero? Ujú. ¿Quién nos ha tomado un café con un religioso, ¿no? Antes de entrar al colegio a dar sus clases. ¿Quién se ha tomado un café con una limpiadora? Son personajes muy, muy reales. Eso es lo que me gusta, que son personajes muy reales, que te los puedes encontrar en cualquier momento. ¿Cómo elegiste estos personajes? ¿O te eligieron los personajes a ti? Pues mira, es una cosa, yo empecé a trabajar en un colegio con 14 años, no tiene, ni de lejos tengo la heroicidad del Chema de la novela, ni de lejos. Yo lo de No los tiene nada nombres, que ver contigo, ¿no? nada. Tiene que ver algunas, no en forma de ser ni en nada, pero sí tiene que ver en el trabajo y en el conocimiento que tengo pues de los trabajos que él hace y del entorno en el que se mueve, nada más. Uso Vale. sus nombres porque en esta novela que te digo que se cumplen 25 años, me dijo Joaquín Leguina, en De Madera de Pino, te has equivocado, hay un personaje que has confundido y has dicho dos cosas diferentes, tal. Y es una pena que no lo corrijas y se publique mal. Y no fui capaz de encontrar ese error. Y el error, la novela se publicó con ese error. Alguna gente cuando la leía, oye, ¿eres consciente que te equivocaste en no sé qué y tal? Entonces, desde ese momento tengo pavor a equivocarme. Entonces pongo nombres conocidos para que hacerme una imagen en la cabeza. Y si en la página 3 digo que tiene los ojos marrones, en la 120 los tiene marrones y en la 214 también, ¿no? Y ahí es donde acaba el parecido. Lo que pasa es que como entré a trabajar en el colegio con 14 años porque yo quise, tuve que convencer a mis padres, el dinero era para mis caprichos, ni siquiera era, algo ayudaba en casa, pero tampoco ayudaba mucho, ¿no? Y estuve ahí un montón de años trabajando. Yo tenía compañeros de 20, 30, 40, 50, 60 años, que eran amigos. A mí, claro, enseguida con 20, 25 años se me morían amigos, ¿no? Y mis amigos de mi edad me decían, pero esto, claro, es que son mis amigos, es que yo he convivido con ellos, hemos vivido Claro, muchas cosas. Y ellos, muchos de ellos tenían
como la sensación de que debían contarme cómo habían sido sus vidas y qué habían visto y tal. Entonces me contaban cómo eran los años 40, 50, 60 en el colegio, lo que había, lo que no había. ¿Ves sí, al padre no sé qué? Pues si le hubieras visto de joven, que era no sé qué, hizo la guerra y estaba de legionario y tal, y te contaban historias, ¿no? Y eso se quedó ahí, porque yo tenía, pues eso, estuve de los 14 a los 28, estudié BUP, COU, la carrera, empecé el doctorado, empecé a dar clases en un máster y seguía allí, de profesor, del máster y seguía allí, o sea, fue un poco locura, ¿no? Y esas historias se quedaron en la cabeza. A mí me interesaban lo justo, porque era un adolescente y luego fui un sí, joven, tal, pero estaban ahí. Y con el tiempo cada vez me interesaban más. Y siempre quería escribir algo sobre eso. Y hubo pues algún que otro detonante, pues estas compañeras que me habían contado, pues las chicas, sobre todo las chicas internas, porque las que limpiaban en el colegio y tenían contacto con los alumnos es distinto, porque tenían contacto con los alumnos y los alumnos se acordaban de ellas, era otra cosa, pero las que atendían a los frailes, que ni siquiera eran de una empresa externa, sino que eran de dentro, es que no tenían casi visibilidad. Se jubilaban y casi se olvidaban de ellas, ni las mencionaban en las misas de despedida, ¿no? Y hubo un caso muy reciente de una compañera, Rosa Mari, que se jubiló, no dijeron absolutamente nada, pero no por maldad, sino por indiferencia, ¿no? Y tuvo un sí, disgusto tan grande que se le complicó con una enfermedad que terminó muriendo, ¿no? Entonces joder, dije, yo creo que es el momento de que, pues no sé, yo rinda mi homenaje a esta gente, a sus historias que me parecían muy interesantes, monte mi novela de personajes y luego le meta un par de tramas que me resulten interesantes a mí, que tengo que pasar cientos de horas con la novela, y así que yo es. me siente cada día y disfrute y tal, y luego en un futuro pues al lector. Entonces los personajes me encontraron, no coinciden, voy a decir que ninguno coincide con una persona concreta, ¿no? Todos son mezcla de dos o tres, ¿no? Personas diferentes que entre sí con actitudes parecidas y bueno, pues esa fue la idea. O sea, que me encontraron a mí hace muchos años, se metieron en mi cabeza y han estado germinando y cambiando y creciendo durante estos años. Y además, como has dicho, que algo muy importante, de que cuando pasas tantas horas escribiendo una novela, es que tienes que querer a los personajes, los tienes que mimar y tienes que estar a gusto escribiendo la trama, la subtrama y la novela que estás escribiendo, porque al fin y al cabo sí, te tiene que gustar a ti, pero también a los lectores. Pero si te gusta a ti, es muy fácil que le guste también a los lectores. Creo que es más que yo comparo siempre un libro con un buen guisado, ¿no? Si un buen guisado está rico y lo haces rico y con a fuego lento y sabes que lo que estás haciendo está cuidado, pues los comensales comerán más a gusto que si lo haces todo de correprisa. Entonces, Yes. es lo que tratamos de hacer los escritores. Aquí se cuentan tres épocas, tres episodios, en donde, bueno, pues está una España absorbida por la represalia de la religión y sus consecuencias, 1947, 1960, 1980. ¿Por qué elegiste el Río Henares y Alcalá como escenario? Pues mira, me interesaba mucho que fuera un entorno cerrado en general, ¿vale? Que la novela transcurriera en un entorno cerrado. Todos los entornos cerrados tienden a ser muy conservadores. Quien ejerce el poder lo quiere seguir ejerciendo y quiere impedir todo tipo de progreso de los que están allí. Entonces dije, bueno, ¿qué entorno cerrado conozco? El colegio, que lo conozco bien. Y luego ya el colegio lo podía situar donde me diera la gana. Pero dije, bueno, si lo sitúo en una ciudad de provincias más entonces, ¿no? Porque Alcalá ahora es una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad grande, patrimonio de la humanidad, ¿no? Es distinto, ¿no? Bueno, pues si lo pongo en Alcalá y le doy un homenaje, que llevo 18 años viviendo en esta ciudad, que me gusta muchísimo, me vuelve loco, y lo sitúo aquí, pues mira, ya tengo, y si luego encima lo sitúo en el año 60, que la propia sociedad era tremendamente conservadora, ya pues ya tengo tres niveles. Tengo el nivel del colegio, el nivel de la ciudad provinciana cerrada y el nivel de la sociedad en general en la que un ministro coge un asunto que es competencia de la Guardia Civil y por sus santas narices pues lo lleva a la policía y les parecía lo más normal, es decir, nadie decía nada. O sea que fue un poco en homenaje a la ciudad y luego también porque me venía bien situar. De hecho, el colegio realmente está en Madrid. O Sí, sea, existe además, es que, vamos a ver, la curiosidad mató al gato, nunca mejor dicho, entonces yo dije, existió este colegio, lo he buscado y sí, sí que existió. Además, se hizo en 1950 y tantos o así. realmente en Alcalá no, como tal no ha existido. Existen varios Santo Tomás de Villanueva. Lo que yo he hecho, porque lo que existía, a ver, yo he intentado ser lo más veraz posible en todo. Entonces, Santo Tomás de Villanueva es un santo agustino.
Y es un santo agustino que estudió en la Universidad de Alcalá. De hecho, es el primer alumno de la Universidad de Alcalá que canonizaron. Entonces, en Alcalá hay patio de Santo Tomás de Villanueva, es decir, hay iglesia, parroquia de Santo Tomás de Villanueva, hay mucho porque es. Y en los agustinos también tienen en Valencia, por ejemplo, que vengo de promoción de Valencia y pensaban que estaba hablando del colegio de allí, pues tienen también colegio Santo Tomás de Villanueva. Entonces, como tal, es otro colegio distinto, agustino, que es en el que trabajé yo, que es el Buen Consejo, pero también no es del todo real, es decir, porque como las tramas son totalmente ficticias, pues esa parte no es real, pero sí que tiene una parte de realidad de ese colegio en el año 50-60 y de lo que me contaban las chicas de cómo era entonces. Entonces sí que sin haber existido, sí que existió algo muy parecido y desde luego en Alcalá encajaba perfectamente. Claro, claro. ¿Por qué elegiste desarrollar la trama en un colegio religioso? No en un colegio, sino en un colegio religioso. Por lo que te decía del poder, porque lo he vivido. Es un entorno cerrado y hasta cierto punto muy injusto en muchas cosas. Es muy difícil moverse y en función de las circunstancias es más difícil aún. Es decir, incluso te diría que actualmente no llevo 25 años sin trabajar en ninguno, ¿no? Pero trabajé 14, estudié y trabajé 14 años, ¿no? Y cuando yo salí de allí en el año 2000, yo ya tenía 2 manuales jurídicos publicados. Era profesor de un máster del colegio de Abogados de un máster, y del Instituto de Directivos de Empresa, un máster bastante prestigioso. Entre alumnos míos tenía embajadores y yo era el profesor, ¿no? Y cuando salí de allí, porque ya me iba afuera, no me ofrecieron nada. Tenía ofertas de trabajo por todas partes. Ellos no tienen tal miopía, tan grave, es una miopía tan tonta que son Ya, incapaces de ver lo que tienen ahí. Entonces yo pensé, claro, yo tenía la suerte de que, bueno, a mí me da igual. Bueno, meses después me premiaban y me publicaban también la primera novela. Y ellos sabían, me habían tenido de alumnos, sabían lo que había ahí, ¿no? Y eran incapaces de aprovechar, porque yo me hubiera quedado, hubiera dado alguna clase y tal, eran incapaces de aprovecharlo. Entonces, en aquel momento yo pensé, madre mía, si yo tengo un mundo fuera, 80.000 ofertas, y luego, pues como me ha ido, no iba a tener ningún problema en trabajar donde quisiera, ¿no? Digo, ¿y si yo no soy de esos? ¿Y si yo soy de los que no tienen oportunidades, hago el esfuerzo por formarme, por estudiar, no sé qué, y cuando tengo derecho a me lo niegan? Entonces, claro, tengo tan grabado eso, que fueron injustos conmigo, pero su injusticia en mi caso apenas me hizo daño, o sea, fue más eso, ya, que dije, bueno, pues voy a cambiarlo, voy a llevarlo un momento, gente como Dori o como Chema, sí, como que son Dori. brillantes e inteligentes, pero no hay por qué ayudarles. Y bueno, y luego además me interesaban que Dori fuera mujer y Chema hombre. Como imagino que me lo vas a preguntar, Dori, la verdad, es un personaje que lleva toda la trama, casi Chema y Dori son los protagonistas. Lleva una trama que tela marinera. Bueno, y Andrés. Y también. Andrés. A ver, casualidad de que te llames igual que el personaje y que tenga el mismo trabajo, o es algo que, bueno, hace nada vamos, lo acaban de contestar, ¿no? De que querías escribir este libro porque estuviste trabajando durante 14 años como portero, bueno, allí como en el Sí, colegio, ¿no? Y que tenías muchas anécdotas y muchas historias de contar que te habían contado y que habías aprendido y que sí. te habían escuchado. Pero, ¿por qué decidiste también poner igual Chema a tu nombre, o sea, al protagonista? ¿Era para no equivocarte de personaje? Sí, 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 es así, es un problema que he tenido en otras novelas y he confundido personajes y de hecho mi mujer se llama Mar y le puse Mar para no equivocarme, no confundir nombres porque soy un poco despistado. Sí, También hay más casualidades, por ejemplo, que sea Santo Tomás de Villanueva y que la familia de Andrés sea Villanueva también. Eso sí, también eso lo hice adrede porque me apetecía que coincidiera y que no pasaba nada. Pero sí, pero nada más. Y luego, por ejemplo, Crisanto, que es el portero, pues había un portero que se llamaba Crisanto. Ahí, por ejemplo, sí que es el personaje, sí que coincide con cosas que él me decía, que todavía me acuerdo, sí, murió hace muchos años, pero me decía lo de cada 4 años, que lo digo en la novela, cada 4 años estos cambian y fíjate, me sirve hasta para el ayuntamiento. Cada 4 años estos cambian y si tienes que decir algo, dilo, porque merece la pena ser valiente y decirlo, y si te callas es que no te va a servir para nada porque dentro de 4 años vendrán otros, ¿no? claro, así es. Entonces, sí, hay ciertos parecidos. Hubo una Dory también, no coincide exactamente. He mezclado Una Dori, cosas. Hubo una Dory, sí, también muy guapa y con problemas por ser guapa,
pero luego he conocido otras que eran muy inteligentes y merecían unos trabajos excepcionales, muchísimo mejores que los que tenían y no pudieron progresar porque se juntaron muchas cosas. A lo mejor eran las mayores de una familia, ellas no salieron y Claro. sin embargo su hermano, el tercero o el cuarto, salió, estudió carrera y ahora tiene una vida estupenda y ellas siguen limpiando allí. Entonces, era un poco una mezcla de Sí, todos estos personajes que sí sí. que tienen nombres reales. Y luego también me interesaba, porque luego cuando lo escucho muchas veces, Paquita, Dori, no sé qué, ya, pero es que es el año 60. Es que es el año 60. Es No que había los nacido nombres que ni se llevaban, es que no había lo que ninguno había, en Noa, yo creo. claro. Y bueno, el año 60 ya son adultas, es decir, son gente nacida en los 40. Y generalmente la mayoría venían de pueblos de Castilla, los que trabajaban allí. Entonces, claro, pues eran los nombres que había entonces. Además, me ha gustado mucho el libro, o sea, este libro Henares, porque es una novela cargada de heridas, de silencios, de secretos, del tiempo aquel que aunque ha pasado, ha transcurrido muchos años, pero no acaba de cicatrizar. ¿Te resultó difícil construir los personajes y la trama? No. No, y además fíjate que yo te he dicho que he hecho cursos y a ti te gusta el cine y sabes de cine, ¿no? Yo he intentado, en los cursos que hice de guión, tanto el cinematográfico como el de series, lo hice para ordenar mi cabeza y para decir, bueno, me voy a hacer escaletas, me voy a poner cada capítulo, voy a tener claro si es la trama A, la B, si es la subtrama, no sé qué personajes intervienen, voy a hacer un orden absoluto y aquello me aburría enormemente. Sí, Entonces, lo abandoné porque siempre había escrito lo que llama Sanderson el escritor jardinero. Yo me pongo a escribir y los personajes deciden por mí. Y es verdad que, hombre, vas pensando y vas decidiendo cosas, pero que bueno, que lo haces un poco de esa manera. Entonces, sí, la primera, no escribí todo linealmente como está. Empecé haciendo un capítulo de cada personaje de 3 en 3. vale. Quiero recordar que eran Chema, Dori el asesino, Chema, Dori el asesino, Chema, Dori el asesino. Y mantuve la simetría. Entonces, cuando yo redactaba un capítulo de Chema, me olvidaba de todo. Y era la visión de Chema. Y Chema estaba en su chiscón en la portería y le gustaba leer y tenía 13 años y no entendía nada. No entendía por qué le decían tienes que hacer tal, pero los mismos que le decían tienes que hacer tal hacían lo contrario. Dori ya tenía 20 años, 20 y tantos años, era guapa, era inteligente, pero veía cómo le tiraban los trastos, cómo había tenido que irse de casa de los Villanueva Ojo, porque ojo, la sí, acosaban. porque Eh, el señor y el señorito la acosaban, ¿no? claro, ella sí tenía una formación porque su padre, esto además es real, pasaba había, entre el gremio de los impresores, había mucho sindicalista y hubo muchísimos problemas. Y los impresores enseñaban a sus hijos a leer, ¿no? Hubo no mucha gente, pero que lo hacía, ¿no? Entonces, me interesaba que Dori fuera una persona con cierta cultura, que fuera de las chicas es la que mejor sabe leer, escribir, la más brillante y tal, ¿no? Entonces, De hecho, la elegían para que ella fuera la que hablara, ¿no? Porque las otras no sabían no leer y escribir, o muy mal, se defendían muy mal, y la elegían ella de vocal, ¿no? Para que dijera, oye, tú habla, habla. eso es, y ella pues venía de su padre y había hecho, y bueno, pues venía un poco ahí la cosa. Entonces, cuando me ponían Dory, pues me ponía mi cabeza, yo era esa chica, que me tratan injustamente, que tengo a mi madre, la veo una vez cada 15 días, que no sé dónde está mi padre, porque cada día me cuentan una cosa diferente. No tengo ni idea, sé que estuvo en un campo de concentración, vigilado por senegaleses, sé que se escapó y a partir de ahí no sé si se quedó en Francia, si fue a la Legión extranjera francesa, si luego fue al Reino Unido, si murió en cualquiera de las etapas de ese tránsito, ¿no? Entonces yo me ponía en el lugar de ella y trataba de ver eso, de su injusticia. Y luego en el asesino, pues igual, buscando un perfilado moderno, decir, bueno, mi asesino quiero este límite, quiero que sea inteligente, con lo cual un asesino inteligente pues tiene Era cierta muy información, que sí. sea ordenado, que sea tal. Entonces cuando escribía sobre él, me centraba en él. Y entonces eso fue muy fácil. Así lo hice. Y luego cuando ya tenía más o menos pero bastantes capítulos, 80, 90, 120 folios, no sé los que tendría, dije, va, esto es muy simétrico, vamos a romper. Entonces, esto iba a un concurso literario, yo era consciente que iba a concurso literario. No puedes superar un número de páginas, o sea, no puedes tener normalmente menos de 150, pero si Ni te vas más a... de 200 palabras, ni más Sí, de 200 páginas. o en folios, pues sí, puedes tener 200 y pico, tal, pero no te puedes ir a 500. Entonces dije, vale, pues ahora ya tengo 3 personajes desarrollados, lo que tengo ahora de secundarios tengo que ir cortando, pues entonces no era muy partidario del diario de Martirio, pero quería cortar y corté con el diario de Martirio, con sus opiniones al principio, le hice un arco de transformación también a Martirio, bueno, a todos menos al padre César, que no lo tiene, adrede.
Y entonces era un poco esa idea. Entonces no me costó mucho porque no me cuesta ponerme en el lugar de las personas. Tampoco sabía si estaba acertando, ¿eh? Hasta que no lo leyeron los primeros conejillos de Indias, que aprovecho a mi Nacho Ramírez y a mi Olga Vaquero y a Luis del Río, ¿no? Que son mis conejillos de Indias y me lo leyeron y me dijeron, ojo, pues va bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho y tal. Dije, bueno, pues a lo mejor he acertado. O sea que lo hice de esa manera. Sí, y además en Ares, la novela, es una amalgama de intimidad, de secretismo, de melancolía y de tensión. ¿Por qué decidiste desvelar la identidad del asesino nada más comenzar la novela? Porque desvelar la identidad. Sí. Bueno, en principio no lo digo, lo que pasa es que se puede intuir. Bueno, Yo, se puede intuir, lo dejas clarito. Lo dejas claro. yo no me, Lo fíjate, dejas claro. yo no me preocupa, o sea, en cuanto a eso, no me preocupa, no me preocupaba mucho porque me parecía que la figura era lo suficientemente atrayente como, Sí, y los personajes son lo suficientemente atrayentes como para que haya interés en cada uno de ellos. A mí me interesa Chema, me interesa Dori, me interesa todo, ¿no? Entonces, César me interesa también, ¿no? Y entonces, bueno, no he tenido mayor problema, no necesitaba. no, si es que, no, te lo digo porque, vamos a ver, estamos acostumbrados a que haya un crimen nada más comenzar una novela negra y que vayamos jugando al ratón y al gato con los lectores. Yo en mi caso, cuando escribí El canto del Grafo, hice lo mismo que tú. O sea, al inicio, en los primeros episodios, yo desvelé quién es la identidad de mi malo. Pero a mí lo que me interesa ya no es quién ha matado a quién, sino por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene en su cabeza para hacer así una cosa así? Porque claro, cuando vemos en televisión muchos casos en donde el vecino mató a la vecina, por ejemplo, ¿por qué lo habrá hecho? A mí es la curiosidad también me atrae. Entonces, en tu novela Henares, es lo que transmite, o sea, la curiosidad de saber por qué y por qué. No voy a decir nada Sí, más. pero y además, ¿no? ¿Por qué y quién? Y vemos, imagínate todo lo que estamos viendo ahora de True Crime, que vemos, y Sí, la historia de no sé quién, de BTK, la historia de no sé cuál, ya, y lo es ves y que ya sabes quién es, y simplemente te me interesa interesa saber saber esto. por qué, el motivo. O sea, no te interesa saber por qué han aparecido estos cuerpos en tal parte y sabiendo que posiblemente sea el asesino el vecino, por ejemplo, o la vecina, sino No es algo que me preocupase en absoluto. Nada, bueno, nada. pero has jugado muy bien psicológicamente, ¿eh? Psicológicamente has jugado muy bien al ratón y al gato con el lector. Mm. Le has llevado, a mí me has llevado, bueno, a mí y a toda la gente que ha leído en Ares, llevas al lector muy bien hasta el final, sin desvelarlo todo, vas dando pinceladas, 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 y la verdad es que se lee rápidamente porque es cortita, capítulos cortos, muy intensa, y lo que todo es pues eso, que tiene mucha intensidad a la hora de que las pega con la trama, con los personajes. A mí Martirio, te lo juro que me ha gustado mucho la cotilla. Sí, ¿no? La muy cotilla. Claro, cortaba un poquito, ¿no? También Dory parecía tan buena, bueno, que a lo mejor hay otra visión sobre Dory y por eso entra como entra, ¿sabes? Con una frase ahí demoledora, ¿no? En su diario, en su primera intervención, para que haya otra visión también. Que, oye, pues a lo mejor no a todo el mundo le cae bien. Aunque luego es verdad que se va desarrollando y acaban de otra manera, ¿no? Pero la primera visión no es buena precisamente, ¿no? La educación que se recibe cuando somos niños es la base principal para ser adultos, ¿no? Porque al colegio se va educadito desde casa, no se va a que te eduquen, sino se va a aprender. ¿Crees que una mala educación puede herir a un niño hasta el punto de llevarlo a ser un criminal? Sí, claro. Mira, si a ti, digo una tontería, la digo muchas veces. Si a ti te colocan al lado de una cornisa, al borde de la cornisa, tú decides si saltas o no. Pero si a ti te colocan dentro de la casa a 50 metros de la cornisa, será más difícil que tú decidas saltar o no. Entonces, de hecho, en la primera cita que hago en la novela, en las dos citas literarias que hay, una de Virgilio y
Y otra Víctor Hugo habló sobre eso, ¿no? Decir, bueno, ojo, si tú me tienes entre tinieblas, no estoy totalmente de acuerdo con la frase, ¿vale? Porque viene a decir que el responsable es el que genera las tinieblas y no el que comete el crimen. No, responsables son los dos. El que Sí. genera las tinieblas y el otro que tiene la decisión individual siempre de no hacerlo. Pero claro, si lo ves siempre, tú ves cualquier perfil de cualquier asesino en serie, todos han tenido una infancia, todos, una Traumática, infancia ¿no? complicada, no han tenido cariño, no han tenido nada. Entonces, claro que eso te empuja. No obstante, luego siempre está la decisión individual, claro, de no ser así. ¿Y algún personaje secundario eh, ha ido creciendo a lo largo de conforme vas escribiéndolo, desarrollándolo, ha ido creciendo más de lo que tú creías, lo que tú quisieras? No, los secundarios los tenía bastante controlados. Mira, ¿Sí? secundario me apetecía porque pensaba que todo el mundo me iba a decir que era una barbaridad y que era increíble y que no había quien se creyese ese personaje, que era el del marmoto. Y el marmoto es un profesor real. O sea, lo que pasa es que, claro, yo lo fui sabiendo con el tiempo. Yo no Tal como lo describes. Sí, sí, sí. Era un señor que se dormía. Yo ten en cuenta, pon mi vista, que esto era antes de incluso de trabajar allí. Yo tenía 11, 12 años, mi hermano 3 más, y me decía que mi profesor de matemáticas se duerme en clase. Digo, ¿cómo se va a dormir en clase? Que sí, tío, que se duerme en clase. Digo, no puede ser, hombre. Llegaba a mi casa igual. Y claro, lo conocí yo y pues este tío se duerme en clase. Pues se quedó, pues el marmoto, pues se duerme en clase, el marmoto. Era un tío raro, raro, pero rarísimo. Y yo quedó ahí la historia. Y luego con el tiempo, como trabajaba en el colegio, pues ya salió en una conversación con un amigo, con un profesor de allí amigo. Porque te decía que tenía amigos que me llevaban 20, 30 años, pues salió en una conversación y me dijo, no, no, es que Juan es policía militar. Y Juan por las noches se va a prostíbulos y se va a bares y escucha. Y además, no solo escucha, si en el bar hay que drogarse y si va con un grupo que se droga, se droga. Y si estaba perdido totalmente. Era un tío perdido, pero perdido y que estaba loquísimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llegaba por la mañana, ya cuando me contaron esto ya no estaba en el colegio, ¿no? Entonces, claro, llegaba por la mañana a las 5 de la madrugada, tenía llave, bueno, y tenía yo con 14 años, imagínate, se metía en la sala pero se echaba a dormir y el primer profesor que llegaba lo despertaba, pero luego se te dormía en clase. Pero hacía cosas del tipo de un día en clase de mi hermano, estaban montando historia, jaleo, no sé qué, ¡ah, no se calla nadie, me cago, no sé! Sacó la pistola, ¡boom!, encima de la mesa. Ay, madre. O sea, imagínate qué personaje. Qué Entonces yo locura, ¿no? Claro, yo lo aprovecho la circunstancia, porque él era un personaje en sí mismo, era un cliché Sí, de claro personaje. que sí, es que vamos, tal cual era un personaje ya, vamos. Y luego aprovecho una cosa muy típica de los frailes. Los frailes a todos aquellos que progresan cuando les necesitan, a mí en el ayuntamiento me han necesitado, les importa muy poco no haber hablado contigo no sé cuánto tiempo, descolgaban el teléfono, tal. Luego, tengo a grandes amigos, ¿no? Pero algunos, pero amigos, pero esos tengo la relación de amigos. Y hablamos y tal. Pero como comunidad había un problema, no sé qué, y descolgaban. Entonces digo, bueno, pues si tuvieran un problema que no supieran cómo solucionar, ¿tirarían de un profesor con contactos? Claro, seguro que sí. Entonces, lo tenía bastante definido. Y Martirio al principio no pensaba tampoco que iba a ser así. Lo que pasa es que me hubiera gustado que fuera un personaje más, pero bueno, para que no se me fuese la novela fuera de lo que es Ya, usual en un concurso literario, pues tuve que aprovechar el tema de los diarios, ¿no? ya, También. ya. Pero bueno, más o menos todos los que voy contando, Crisanto existía, con lo cual yo tenía su imagen, Teo el cocinero, Eduardo el cocinero, que apenas salen. Bueno, las monjas, por ejemplo, las monjas sí que es verdad que mentí en que no, aunque no es un caso raro, que haya una comunidad pequeña de monjas viviendo dentro de un convento, ¿no? No es lo habitual. En mi caso, lo que yo conocí eran varias monjas. Bueno, quizá en la época sí pasó, ¿eh? Creo recordar que me dijeron que sí, pero bueno, lo que yo conocí vivía fuera, pero sí que venía. Y es verdad que la relación de las chicas con la monja era de compañera. Pues era Sí. una relación buena pues eso, estaban pues lavando la ropa, planchando, remendando, colocando, limpiando las habitaciones y la monja era un poco como la jefa y tal. Entonces, bueno, pues más o menos esos personajes Eran que... como una compañera más, ¿no? Que convivía Sí, allí en el... sí, sí, por eso Vale. una de las monjas, la que está más tiempo con ellas, se llevan bien con ella, no tienen mayor problema, ¿no? ¿Y el padre César representa el poder de la religión en No, esta no, no, novela? no. No, representa lo peor de las personas. Lo peor de las personas, sí. Y lo peor de un sitio cerrado, que podía ser un club de remo o podía ser una secta, y en este caso es un colegio religioso. Es un poco, hemos hablado antes de esto, ¿no? El tema del mal.
psicópatas hay muchos. Dicen que si en determinados sectores un 10%. Por ejemplo, en la política, en la banca, los altos directivos de empresas, que sí un 10%, ¿no? Es gente que carece de empatía. Entonces, yo sitúo a una persona que no tiene empatía. Las chicas eran tremendamente inocentes. Piensa que se venían con 15 años del pueblo, sin malicia, sin nada. Cuento una anécdota siempre que para mí es tremenda. Me contaban que tenían un día libre a la semana, entonces pues normalmente se iban al cine. Entonces se marcharon al cine una vez, sesión de tarde, imagino, y nada, estaban sentadas y a media película aparece un reloj que formaba parte de la película y en el reloj eran las 9 menos cuarto. Pues se levantaron todas y se fueron porque llegaban tarde. Ay, O sea, pobre. eran incapaces de distinguir una película de la realidad. Y esas chicas son las que se encuentran con un depredador, con una persona que carece de empatía, que por obtener lo que Claro. quiere, destroza la vida de quien haga falta y le cuenta lo que sea, y se encuentra pues con esa Pero situación. ya, pero también sabía, el padre César era muy listo, sabía a quién ir, o sea, Sí, sabía a quién picar, como se debe decirse, ¿no? y Porque, claro, sabía la inocencia de ciertos personajes, lo que no queremos desvelar, y sabía que a quién tenía que tentar. pero fíjate que lo había hecho antes, porque Dory dice que lo había hecho antes. Dory dice en algún momento que a ella también le lanza requiebros y cuando retomamos, por eso te decía antes que él no tiene arco de transformación. Ha tenido un susto grande, podía haber un detonante para cambiar y ser una persona y sin embargo vemos que 20 años después sigue exactamente igual. Exactamente Sigue igual. lo Además, mismo. acude al colegio, da otra vez sus clases, Igual. se pasea como si no hubiera pasado nada. Mm. ¿Tú crees tú crees que eso hubiera sucedido si no lo hubieran protegido, en este caso, los frailes? Bueno, es que no sabemos lo que habría pasado entonces, claro, no sabemos si habría habido juicio, el juicio cómo habría sido, si realmente habrían hecho, porque en aquella época además la instrucción de los casos criminales era muy deficiente, entonces no sabemos exactamente cómo lo habrían hecho. Pero vamos, no se contemplaba en la época, ¿eh? Esa llamadita de Roma, que por cierto, cuando yo imaginé al prior general, que esto no lo he visto, ¿eh? Pero sí que tiene mucho poder, cuando yo imaginé al prior general llamando, el prior general de los agustinos que yo me imaginé es el que hoy es el Papa. O ¿Qué sea, dices? yo le conocía. Yo a Robert ¿Lo Prevost, conocías? sí, sí, claro, yo he estado en Roma muchas veces, en su casa, he estado 20, donde vivía él, he estado 20 y tantas veces, tengo un íntimo amigo allí, que es el preside del Agustinianum, que sale mencionado, un íntimo amigo que era compañero mío de pupitre, que estudió, Juancho Cabrera, estudió y tal. Entonces, claro, yo a él somos muy amigos, le he ido a visitar un montón de veces y me alojo allí. Entonces, ya era un señor muy importante, pero era el prior general. Yo le saludaba hola y adiós, era un americano que hablaba español perfectamente, pero era un americano, pues Robert Prevost, pues hola y adiós y tal, y bueno, coincidías muy poco con él porque además solía comer aparte en otro edificio que tenía en el mismo complejo, en la Curia, pero en otro edificio, pero bueno, yo le había visto. Entonces, como yo le veía como un señor tan importante, mi imagen era el pobre Robert, Tan serio, ¿no? que no hace estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, pero yo me imaginé, ¿qué poder tienen? Bueno, pues vamos a poner el general, que es lo que conozco, ¿no? Y tal. Y me hizo gracia porque, claro, no, cuando escribí la novela era general y con la novela ya premiada, ya es cuando ya cambia todo esto, sí, sí. Madre mía, qué Esa era cosas, mi ¿no? idea. Sí. Capítulos breves, eso en Mm. esta novela, descripciones justas para que el lector no pierda el hilo, ¿no?, de lo que estás contando. Y también es un lenguaje muy visual lo que has utilizado, ¿no?, para que los lectores no nos perdamos ningún detalle de lo que va sucediendo a lo largo de la trama. ¿Qué otros ingredientes crees tú que hace falta en una novela negra? Aparte de lo que tú has utilizado, muy bien utilizados, ¿qué otros ingredientes Mira, crees que a tiene esta que tener? novela yo creo que, vamos, estoy convencido. De hecho, me sorprendió mucho que me dieran el premio de novela de Policía Nacional, porque si le falta algo precisamente es investigación. Es decir, me interesaba más la historia. Lo que pasa es que tuve la inmensa fortuna, por lo que me cuentan que no me quieren contar del todo, que Lorenzo Silva se enamoró de la novela y luego, más luego, que les gustó a todos, aunque tuviera esa falta de tiene un peso muy leve, ¿no? Lo que es investigación policial. Y aunque tuviera esa falta, le gustó tanto lo que tenía entre manos que quiso que se la premiase. Y bueno, ya te digo que me ha llegado así, ¿no? Terceras personas. Pues yo creo que le falta un poco eso, un poquito de investigación, un poco. Pero vuelvo a lo de antes, me topo y me hubiera gustado quizá desarrollar más los personajes y quizá un poco más la trama, pero me topaba con
Pero que no no quería pasarme de sabes, páginas. pero sabes una cosa, lo haces también en esta novela que no hace falta ni investigación. Es que los personajes son los que... y es algo muy difícil, ¿eh? Es algo difícil también que los personajes lleven la trama y que sean quienes se ponen a investigar, porque son realmente ellos los que se pueden investigar, a indagar, a ver qué pasa, incluso de justicieros, en el caso de Dory. Entonces, no hace falta ni siquiera mucho tiempo de investigación, porque es que de verdad es que lías mucho al lector. O sea, lías en el sentido de que lo envuelves, de que dices, Dios mío, no me puedo creer, y ya estamos ya, cuando te das cuenta, estás ya en mitad del libro. O sea, que lo haces muy bien, lo haces muy bien. No me refería a que le faltaba a tu novela, no, 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 no. Me refiero que, aparte de lo que tú has hecho en esta novela, ¿qué otros ingredientes crees tú que hace falta a una novela negra, cualquier novela, por la que tú elegirías leer, que tú eliges Pues esa novela? es que es tan complicado. Mira, estoy leyendo ahora y es una novela voluminosa y me he leído en 2 días, no sé si son 300 y pico páginas, Señor Fox, de Joycelyn Caroline Oates. Y estoy todo el rato preguntándome, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta novela? Es de un pederasta que de por sí ya eh, produce cierto rechazo, ¿no? Sí, ¿Y qué tiene esta novela? Pues yo creo que es el personaje, que son los personajes, que sí, por supuesto las tramas son siempre iguales. Me decía el otro día, sí, eh, la forma de contarlo, la forma de narrarlo, los personajes, el tratamiento de los personajes, el psicológico, pero la historia es la misma, es me verdad. decía una crítica que está harta de novelas que empiezan con la violación de una mujer, primer capítulo, mujer violada, muerta, no sé qué, porque la maldad está claro que nos atrae. Bueno, pero esas tramas en general de tal, pues eso puede estar ahí, no hay ningún problema. Pero si desarrollas bien los personajes y los haces interesantes, si sobre Sí, todo el lector se identifica con el personaje, yo creo que lo tienes ya, sea la novela del tipo que sea. Y exactamente. si son creíbles, que eso es Es difícil. lo que te decía, que los personajes creíbles atrapan mucho porque es que quienes somos, vamos, tanto escritores como el que no es escritor, pero que tenga mucha imaginación, se imagina ese personaje en su día a día, en su vida real, y la verdad es que Ujú. eso mola, o sea, mola en el sentido de que si vas a un sitio, te topas, y si vas en el autobús o en el metro y tienes enfrente a una chica muy guapa que tiene todas las características que tú describes en Dory, pues te crees ya como que es Dory, ¿sabes? Y eso es lo bueno de tus personajes, que son muy reales. Vamos a jugar, Venga, vamos a jugar a algo, es un clásico ya, el quién es quién, aquí en Libros y Cámara. Yo te voy a decir unas definiciones, características de tus personajes, tú tienes que adivinar de quiénes se tratan. Es venga. muy fácil, lo has inventado tú, vamos, es súper fácil. A ver, comienzo con el primero. Es ingeniero, apasionado de las bufandas, sobre todo de una de color gris. Bueno, si es ingeniero, será Andresito. Andresito, Andresito. Además, es que los pueblos se llaman muchas, en vez de decir Andrés, Andresito. ¿Sabes lo que pasa? Era una familia, también me interesaba mucho como personaje, porque era una familia rica, seguramente desde fuera, parecía maravillosa. Vivían en el barrio de Salamanca, él se traslada a vivir a Chamberí, él ya casado vive en Chamberí, y en lo que entonces, que era un problema, porque intenté ser tan fiel que le puse en Santa Engracia y dije, espera, que Santa Engracia antes era General García Morato, espérate a ver cuándo cambió. En enero del 80, digo, no me lo puedo creer. No me mates, que cambia, pero porque claro, era justo cuando había puesto yo, era justo cuando cambiaba el nombre de la calle y me imaginaba que el cartel estaría por cambiar, por no cambiar y todo eso, ¿no? Y es un personaje que en el fondo, son personas que en el fondo dan pena, porque piensa todo el mundo hacia afuera que tiene una vida maravillosa, increíble, estupenda y no sé qué, Las y a lo mejor no circunstancias es en que así. fue educado por su padre. Claro. Es lo que estábamos diciendo antes. Que no quiero desvelar nada, por Ujú. eso no quiero decir mucho más, porque no quiero desvelar nada. Pero la educación, es lo que hemos dicho antes, son los cimientos en donde, bueno, pues hace que nosotros cuando crecemos seamos más responsables, por decirlo de alguna manera. Vamos con el segundo. Rechazó ser uno de ellos. Su lugar favorito, la biblioteca. Trabajó de portero, que hacía recados. Sí. Vio algo que no debía y se arrepiente de no haber hablado en su debido tiempo.
Sí, es Chema, sin ninguna duda. Sí, Ya no, con lo no. primero, ¿no? Ya se lo cayó, se le veía que es listo, ¿no? Se cayó y bueno, y efectivamente, rechazó ser como ellos. Vamos a seguir. Vamos ahora con una mujer. Es hermosa, joven, llama la atención de los hombres. Era una tentación para el señor y el señorito. Y tiene las manos rojas de tanto fregar. La pobre Dori. Adoración Quesada. Lori. Otra, enamorada de un amor imposible. Un vestido de florecillas y el agua fría de Henares. La pobre Paquita. Pobrecita. Y vamos con el último. Fue salvado por su fe, exculpado de su pecado y ha regresado al lugar donde todo comenzó. El padre César. El padre César. El padre César. Muy bien, has hecho muy bien. ¿Te ha gustado el Hecho juego? bien, ¿no? Hecho, parece como que lo he escrito yo y todo, ¿no? Bueno, pues esto ya está a punto de terminar. Para terminar la entrevista, te haré otra pregunta de las clásicas que hago a todos mis invitados y es ¿por qué crees que merece la pena que los lectores y aquellos curiosos que les guste tanto la literatura como el cine, que vean Libros y Cámara? ¿Qué tiene de especial Libros y Cámara? Hombre, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Si a ti te gusta la literatura, si a ti te gusta el cine, si te gustan las series, lo normal es que quieras saber qué es lo que hay detrás. Lo normal es que quieras saber el making of, ¿no? Cómo se hizo, por qué este personaje es así, porque todos nos lo estaremos preguntando. Todo el mundo me pregunta por qué has hecho esto, por qué pusiste esto aquí, por qué este tabaco, y esto qué significa y qué no sé qué. Pues en este caso está claro, es decir, si necesitas o si quieres saber más allá de las películas que te gustan, de las series que te gustan o de los libros que te gustan, pues lo suyo es que investigues y que aproveches. Bueno, pues antes de despedirme, recomiendo una vez más la novela Henares de José María Solís. Premio de Novela Policía Nacional 2025, merecidísimo. Van a encontrar todos los personajes de los que hemos hablado, de los que hemos hecho referencia. Ha sido todo por encima para no desvelar nada. Van a encontrar una historia trepidante, una historia bueno, que te engancha desde la primera página hasta la última y que tiene unos personajes que, bueno, que a veces hace mirar hacia atrás y pensar, ¿quién será el vecino que me ha tocado vivir que me ha tocado vivir? Henares, recomendadísima novela de José María Solís. Muchísimas gracias, muchas gracias, José María, Chema, no sé cómo quieres que te llame. Chema, Chema, muchísimas gracias por haber aceptado este tiempo en la entrevista que Libros y Cámara y tu tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer tenerte en este espacio creado para la literatura y el cine y esperamos verte de nuevo con otra próxima novela, porque por lo que ya estás diciendo, el último proyecto ya estás en otra novela, ¿no? sí, la tengo ya casi acabada. Lo que pasa, Bueno, tuve que acelerar mucho porque la promoción es durita, entonces sí. ya sabía yo que mes y medio, 2 meses de promoción no me los quitaba nadie, entonces la tengo para acabar y luego en el contrato que tengo firmado con Planeta tienen el derecho a adquisición preferente sobre la novela, Bueno, así que bueno, o bueno, sea que, veremos a ver si sale o no tenemos, sale, nunca se sabe. sí, tenemos novela de aquí a nada otra vez, ¿no? Ah, No, ya verás cómo sí, ya verás cómo sí. Ya tienes una fiel lectora, eso también te lo garantizo. Y pues lo bueno de este espacio es que nos ven muchísima gente y mis lectores son muy fieles. Luego me hacen caso y compran los libros que yo recomiendo. Así que, pues mira, ni qué tan mal, ¿no? no, Eh, no. muchas gracias y hasta la siguiente novela que nos veamos. Muchas gracias a ti por acogerme, por haberme hecho este hueco, por darme esta subida de ego como escritor y lo que dices tú, hasta la próxima. Muchas gracias.